Quiero que empezar con una pregunta para ti y es, ¿alguna vez te has sentido ignorada? ¿O alguna vez te has sentido poco valorada por los tuyos, por las personas, por el grupo donde te diriges? ¿Qué tú crees que le da forma a tu vida? ¿Qué tú crees que es lo que está guiando tu vida? ¿Qué tú crees que es lo más importante para tu vida? En el Salmo 11, capítulo 11, versículo 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y en la Nueva Versión Internacional dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Tú sabías, y lo hemos dicho por mucho tiempo, es que lo que tú crees sobre el mundo que te rodea es lo que configura toda tu vida. Lo que tú crees es lo que tú ves. Lo que tú crees es lo que sientes. Y lo que tú crees se conforma por los pensamientos que tienes cada día. Y lo he dicho muchas veces, lo que tú crees determina tus comportamientos. Entonces, tus comportamientos determinan en lo que tú te conviertes. Y eso, ¿qué hace? Es lo que da dirección a tu vida. O sea, lo que crees determina cómo te comportas, y ese comportamiento se convierte en lo que da dirección a tu vida. Y es lo mismo para todo, para ti, para el país, para el mundo. Ya, es cierto para todo. Estamos moldeados por los que creemos. El mundo está moldeado por los valores. Tú estás moldeada por tus valores, por lo que crees más importante. Y el problema de esto es qué tú crees, qué estás creyendo, a quién le crees, qué es lo que escuchas y qué es lo que crees realmente. Y así en el mundo. El mundo ha adquirido filosofías que muchas veces son muy destructivas. Ha adquirido filosofía que la ha reemplazado con la verdad de la vida. Filosofías que van muy, muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y entre ellas hay muchas. Algunas son el individualismo, el creerse la mentira de que es lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga. El creer que tus pensamientos son tu verdad y que eres tú. El individualismo es cuando el mundo tiene un estándar, pero un estándar de mentira. Un estándar de consultar lo que tú crees, y muchas veces lo que tú crees no es así. El mundo o las personas a veces se consultan a ellos mismos y no buscan consulta en la palabra de Dios, no buscan consulta en otras personas que tengan experiencia, porque solamente crees en ti, en ti, en ti, en lo que tú digas, pero no todo lo que tú piensas es verdad. ¿Tú sabías que los israelitas pasaron por esta situación en el libro de Jueces? No recuerdo el capítulo ahora, pero la Biblia dice de que ellos creían solamente en lo que a ellos les parecía. Y hay un versículo que dice, Jueces 21-25, y en estos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esto pasó en el pueblo de Israel. Todos hacían lo que ellos creían que era bien. ¿Por qué? Porque no tenían rey. Y esto no funcionó. Y no va a seguir funcionando en este tiempo. No va a seguir funcionando cuando uno anda como chivo sin ley. No tiene a nadie a quien rendirle cuenta, no tiene no, porque yo soy así, porque yo prefiero estar así. No, hay que tener un patrón, hay que tener alguien. Y nosotros como cristianos, a quien tenemos es la palabra de Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos dirija, para que Dios nos guíe. Otra forma también de pensar del mundo es el secularismo. Es cuando que se cree que Dios es innecesario. Y en este último tiempo hay muchas personas que han eliminado a Dios de las escuelas, de muchos lugares, en muchas áreas de la vida. Eliminan a Dios desde la escuela, el gobierno, los medios de comunicación. Muchos que han relegado el día domingo, pues que consideran que nada más voy a la iglesia el domingo y ya. Y es lo que consideran sí, pero no realmente, no están buscando de Dios, no están poniendo a Dios en primer lugar. Y otra forma de pensar es el relativismo. Es cuando dicen que no hay absoluto, que la verdad para ti no puede ser mi verdad. Yo no sé si tú has escuchado eso. La verdad que para ti no puede ser cierta para mí. Y muchas veces muchos prefieren vivir de esta manera para no sentir culpabilidad. Pero tú sabías que si tú no estás al estándar de Dios, simplemente cambias el estándar. O sea,
Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y esto prevalece en el mundo de hoy. Decir, bueno, lo que es mi verdad no es tu verdad. No, lo que dice la Biblia no fue para otros tiempos, no es para mí. No te dejes engañar por el individualismo o por el secularismo que dice que Dios no es necesario, o por el relativismo que dice que no hay absoluto. Estos son trampas y trampas asombrosos para hoy en día, para los seres humanos, para la humanidad, para la sociedad. Si nosotros no tenemos un compromiso con la verdad, no vamos a seguir adelante. Si no hay un compromiso con la autoridad de Dios, la cultura se desmorona, los cimientos se desmoronan, todos se desmoronan. Por eso es que dice en el Salmo 11:3, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿cuáles son esos fundamentos? Los valores, la verdad, el tener confianza en Dios, el entender que hay un compromiso con la autoridad de Dios para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestro país, para inclusive en tu casa. Yo creo que tú reflexiones sobre esto. ¿Cómo tú has visto estas diferentes formas de pensar en tu familia, en la gente que tú conoces, en la sociedad, el individualismo, el secularismo, el relativismo? ¿Cómo lo has visto que ha funcionado? ¿Y ha funcionado realmente? ¿Cómo tú crees que la falta de compromiso que tienen las personas hacia la autoridad de Dios, el mundo, la sociedad, esa falta de compromiso? Sí, yo creo en Dios, pero no tengo compromiso con Él. Así no funciona. Esto influye mucho en tus decisiones, influye mucho en las cosas que haces y hace que el mundo se describe hacia abajo. Cuando el mundo, la sociedad, las personas, cuando tú no tienes un compromiso con la verdad de Dios, no tienes un compromiso con la autoridad de Dios, y tiene también consecuencias. Y estas consecuencias son evidentes en nuestra cultura. Estas consecuencias son evidentes en nuestra sociedad. Estas consecuencias son evidentes inclusive en las escuelas. Se sacó la Biblia de la escuela y ¿sabes cuántas muertes han habido en la escuela? Porque no quieren tener un compromiso con Dios y con la palabra de Dios. Es importante que se tenga en cuenta las bases, los cimientos de tu vida. ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué crees? Porque lo que tú crees afecta a tu comportamiento, recuérdate. Así mismo te afecta a ti. Lo que crees. ¿Crees lo que dice tu mente? Que no es verdad siempre. ¿O crees en lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees en lo que dice Dios para tu vida? Por eso muchas veces crees como que nadie me escucha, yo no soy importante para nadie. ¿Por qué? Porque solamente lo crees y tú lo piensas y lo crees. Es importante que empieces a ver como Dios te ve, que empieces a creer en la palabra de Dios, en la autoridad de Dios sobre tu vida. Y no busques lo que todo el mundo busca, sino lo que Dios busca, porque dice la palabra de Dios que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son tus caminos ni son tus pensamientos. Y esto le pasó a un hombre en la palabra de Dios, un hombre usado por Dios, un profeta, y que Dios le dijo, ve, busca rey, búscale el rey al pueblo de Israel. Y luego que él se llevó por lo que él pensaba, por lo que él veía. En Hechos capítulo 13, versículo 22, Hechos 13, 22 nos explica un poquito más. Dice, quitado esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, llegará todo lo que yo quiero. Samuel estaba buscando otra cosa, pero Dios estaba buscando su corazón. Yo no sé si tú a veces te despiertas por la mañana sintiéndote como sin ánimo, sin fuerza, malhumorada, como que, ay, es lo mismo otra vez, pasar por lo mismo otra vez, tengo que levantarme, preparar las comidas, lavar la ropa, no sé. Si trabajas después los fines de semana, tengo que limpiar la casa, tengo que lavar los trates, tengo que barrer el piso, me siento cansada, no quiero seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer lo mismo otra vez. Y muchas veces hasta yo mismo me he preguntado esto. ¿Tiene un propósito hacer las tareas cotidianas de la vida? ¿Para qué lo hago? O sea, al final friego y al ratito están los trates ahí.
esa rutina diaria. Y yo mientras estaba leyendo sobre David en la palabra de Dios, me di cuenta de que, wow, grandes verdades habla ahí. David tenía tendencia al pecado. David tenía una posición baja dentro de su propia familia. Y a pesar de todas esas cosas que hizo, a pesar de todas esas cosas que él cometió, a pesar de tener tendencias a equivocarse, David tenía la preciada seguridad de Dios. Y con eso fue suficiente. Tu cimiento debe ser que Dios te apruebe. No es que la gente te apruebe. Tu cimiento, tu base, ya sea para ti, para el mundo, para todo, debe ser que Dios apruebe. Y para David esto fue suficiente. David fue ignorado por el mundo, pero fue seleccionado personalmente por Dios. ¿Tú te imaginas que tú seas seleccionada personalmente por Dios? Los hermanos de David era bien joven, pero para sus hermanos mayores, David era nadie. David se veía como si fuera un fastidio. Inclusive para su padre, él era solo otro hijo más. Para las personas que lo conocían, para los espectadores, era solamente un joven más, un pastor de ovejas. Óyeme, pero para Dios, David era el destinado a ser el rey de Israel. No cualquier rey. Jesús vendía del linaje de David porque Dios tiene un propósito y un plan maravilloso para David. Pero David no siempre fue visto por el mundo, por la sociedad, por sus padres, por sus hermanos de esta manera. Pero para Dios sí, Él había destinado un rey a través de David. David fue ignorado por el mundo, pero fue seleccionado personalmente por Dios. Oye, qué hermoso. Que la gente te ignore, que el mundo te ignore, que tus amigos te ignoren, que en el grupo donde estás tú te sientas ignorada, pero que seas seleccionada personalmente por Dios, porque Dios aprecia tu corazón, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, porque tu base en tu vida es Dios. Inclusive la forma de David, la forma en que él fue ungido, cuando lo ungieron para ser rey, esto cuando yo leí esto es una historia reveladora. Y está en 1 Samuel capítulo 16. Dios mismo escogió a David. Y dice en 1 Samuel 16, Dios le reveló a Samuel que había rechazado a Saúl como rey y que había escogido a uno de los hijos de Isaí para que fuera reemplazado. Óyeme. Entonces, ¿qué hace Samuel? Bueno, déjame ir donde los hijos de Saúl. Déjame ir donde los hijos de Isaí. Y yo me imagino a Samuel con una lista de requisitos. Una lista de requisitos que pasaron por su mente. Bueno, pero si va a ser rey de Israel, tiene que ser alto, inteligente, elocuente, valiente, bien arreglado, de buenos modales, un buen líder. Yo me imagino a Samuel con su lista. ¿Y qué hizo Samuel? Fue donde Isaí y vio a sus hijos, le presentó a todos sus hijos y empezó a ver características diferentes en ellos. En Eliab, que era el hermano de David. Y que el Señor le tuvo que decir a Samuel, óyeme, no mires a su parecer, no te dejes impresionar por la apariencia, no te dejes impresionar por lo grande de su estatura, no te dejes impresionar por lo bien hecho, no te dejes impresionar. Porque yo miro el corazón del hombre. Porque yo miro otras cosas que el mundo ve y el mundo mira y el mundo habla. Para el mundo hay estándares de estadística, estándares de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo se ve la belleza? Óyeme, eso no es la belleza real para Dios. Hay muchas mujeres que se paran comparando con bellezas que ven en la red, en la televisión, en las revistas. Y si tú no eres así, te caracteriza como fea, como mal hecha. No, esa no tiene que ser la característica de Dios. Samuel andaba buscando a alguien alto, grande, impresionante. Pero Dios estaba mirando otra cosa y eso es lo que Dios quiere mirar en ti. En 1 Samuel 16:7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Óyeme, Jehová mira tu corazón. No te dejes impresionar por las apariencias, no te dejes impresionar por la gente y lo que dice el mundo. Déjate impresionar por Dios. ¿Qué hizo Isaí? Él llegó ahí y los hijos de Samuel hicieron una fila. Todos ellos fueron considerados. Pero Isaí no hizo venir a David. David estaba cuidando las ovejas. ¿Y esto qué tú crees que fue un descuido por su parte? ¿O qué?
Se le olvidó. ¿Qué pasó ahí? O una elección deliberada. ¿Qué pasó? Fue ignorado David por el mundo, pero fue seleccionado por Dios. Fue ignorado por su padre, pero fue seleccionado por Dios. Y luego que Dios habló con Samuel, le dijo, espérate, no te dejes impresionar, espérate. Le dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Yo me imagino a Isaí con una expresión como, oh sí, hay un pequeño, pero está en el campo, está cuidando el rebaño. Porque posiblemente él pensaba que el que estaba cuidando los animales no era el indicado. A él no lo iban a tomar en cuenta. Él estaba por allá en el campo todo sucio jugando con los animales. No, déjenlo por ahí. Él imaginó que ese no era el indicado. David fue ignorado por el mundo, escúchame, pero fue seleccionado personalmente por Dios. Y ahí cuando mandaron a traer a David, fue ungido como rey. Tan pronto Samuel vio a David, sabía que era el indicado. Y él no era tan alto, tan hermoso, tan apuesto. David fue ungido como rey ese día, aunque no fue llevado inmediatamente al trono. Y pasaron muchos años para que él sea reconocido por el mundo. No sé si han pasado muchos años para que reconozcan la labor que tú haces en tu casa como mamá. Tú sientes que haces y te afanas tanto y nadie te ve y nadie le importa y nadie reconoce lo que estás haciendo. David fue reconocido después por el mundo. Tal vez a ti no te reconocen todo lo que tú haces. Como mamá, como amiga, en diferentes roles que tienes en este mundo. David, después de que se fue ungido como rey, él regresó a los campos, siguió pastoreando su rebaño. Él fue ungido como rey, pero siguió haciendo tareas humildes. Y su carácter fue refinado en los campos, sí, en los campos de la vida. El carácter de David fue refinado porque se fue a los campos otra vez a ser preparado para su llamado. Tú has sido llamada por Dios. Sí, en medio de los quehaceres diarios, en medio de lo que estás haciendo en tu vida hoy, si entregas tu corazón a Dios y que sea Él tu cimiento, que sea Él tu base, en medio de la ropa sucia que tienes que lavar en tu casa, en medio de los platos sucios que te dejan en el fregadero, en medio de llaves perdidas, en medio de todo lo que tienes que hacer en tu casa con los tuyos, los niños que necesitan atención o los jóvenes o las personas que necesitan atención de ti. Dios ahí, en medio de lo que estás haciendo, está formando tu carácter. Ahí, en medio de lo que estás haciendo, sea lo que sea que estás haciendo, ahí Dios está formando para algo mayor. Todo lo que sucede en tu vida es porque Dios está permitiéndolo. Porque Él está permitiendo que tú trabajes en ti para hacer lo que Dios quiere que tú seas. ¿Alguna vez tú te has sentido ignorada? ¿Alguna vez te has sentido ignorada por el mundo? ¿Alguna vez te has sentido como que para nadie tú eres nadie, que no valoran lo que tú haces? ¿Alguna vez te has sentido que eres menos que quién? Oye, anímate hoy porque eres elegida personalmente por Dios. Lo que estás haciendo simplemente no estás haciendo una cosa y ya. El que estés aquí o que estés escuchando, no estás simplemente escuchándome ya. Estás cumpliendo con parte de tu rol para el mañana. Estás construyendo un legado. Estás dándole forma al reino de Dios en tu vida. Estás pasando por un proceso para descubrir el llamado de Dios para tu vida. Lo que estás haciendo no es cualquier cosa. Fuiste seleccionada personalmente por Dios para ser su hija, para vivir en libertad, para ser la mamá de tus hijos. Sí, fuiste seleccionada por Dios para hacer esa obra específica, para vivir donde vives, para contarle a la gente acerca de Jesús, para ser la esposa de tu marido o de tu esposo, o para usar los dones que tienes en el trabajo, en el lugar donde vas, para hacer luz en este mundo. Fuiste seleccionada por Dios específicamente para un propósito mayor. Y cuando reconoces eso, haces lo que haces con una base, haces lo que haces con un propósito, haces lo que haces sabiendo que Dios te ve. Y cuando sabes que Dios te ve, que a Dios tú le importa, cambia tu perspectiva, cambia tu forma de sentirte. Ya no te sientas más ignorada o rechazada o poco valorada porque Dios te ama, porque para Dios tú eres importante, porque lo que haces es importante.
Si tus tareas diarias lo haces ver como que no vale, no importa, nadie lo ve. Todo lo que estás haciendo es el proceso para que descubras lo que Dios quiere hacer contigo. Y si alguna vez te has sentido de esta manera, que tus cimientos se derrumban, que el mundo o la gente, las personas no te ven como quisieras, yo quiero que hoy hagas esta oración conmigo y le diga al Señor: querido Dios, querido Señor, gracias. Estoy agradecida de que incluso cuando me siento ignorada, cuando me siento rechazada, cuando me siento que nadie me ve, puedo confiar y descansar en tu amor sin igual. Puedo descansar en este hecho, en esta verdad de que fui seleccionada personalmente por ti, de que fui aceptada por ti, de que soy amada por ti, Señor. Ayúdame a ver el propósito de mi vida, incluso en esos momentos más ordinarios de mi vida, inclusive en esos momentos más difíciles de mi vida. Ayúdame a ver tu propósito en mí, ayúdame a vivir mi vida para una audiencia mayor, la audiencia tuya. Ayúdame a sentirte y a verme como tú me ves, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones contra todo pronóstico. Hasta la próxima.